Listo. Bueno, vamos empezando. Bueno, más que todo esta capacitación se trata de la hoja de control documental. Es un formato que estamos incluyendo en los contratos. La idea es que conozcamos más cómo se debe diligenciar el formato y de qué trata el formato. En qué casos lo debemos utilizar y toda la información referente a este formato. Entonces empezamos. En cuanto al marco jurídico, lo que avala este formato es la Ley 594, que es la Ley General de Archivos, la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el Decreto 1080, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, y el Acuerdo número 05 del 15 de marzo del 2013. Este acuerdo es expedido por el AGN y en este se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos. Entonces, luego tenemos el acuerdo 02, mediante el cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivos de las entidades públicas. Y luego tenemos la circular externa, número 04, también es de la AGN, que habla de las historias laborales. En cuanto al nivel central, este proceso se basa en el proceso de gestión documental. Ahí en eSolution podemos ver el formato del cual les estoy hablando. Yo ahorita se los voy a enseñar para que tengan más claridad sobre qué estamos hablando. Un segundito. Listo. A ver, ¿qué es la hoja de control documental? Este es un instrumento en el cual nosotros consignamos todos los tipos documentales que tiene un expediente. ¿Para qué sirve la hoja de control documental? Esta hoja de control documental nos garantiza la integridad de los expedientes y nos permite evitar el ingreso o la sustracción de documentos que no vayan dentro del expediente. Según lo establece el Acuerdo 05 del 2013, que era el que hablábamos ahorita, esta hoja de control debe utilizarse en los expedientes que están en su etapa activa o de trámite. Entonces, ¿en qué caso se debe utilizar la hoja de control documental? Aquí vamos a hablar un poquito de un tema archivístico, pero pues de igual manera nosotros como servidores públicos pues es importante conocer la información. Entonces, aquí vamos a hablar, las series son tipos documentales o conjuntos de tipologías documentales que se agrupan porque tratan de una misma estructura y un mismo contenido. Hay dos tipos de series, las series simples y las series compuestas. En este caso, la serie compuesta es la que lleva la hoja de control documental. ¿Cuándo es una serie compuesta? Es la que está conformada por distintos tipos de documentos, pero que de igual manera son necesarios para llevar a cabo un procedimiento administrativo. A estos se les llaman expedientes. Normalmente son organizadas por tipo cronológico y consecutiva. Entonces, unos ejemplos de series compuestas son las historias laborales, expedientes disciplinarios, historias de pensionados, proyectos de investigación, historias académicas, actos administrativos. Entonces, sigamos por acá. Un momentico que todavía está ingresando personal. Entonces, no, porque no me... Listo. Sí, pero... A ver, seguimos acá. Entonces, ¿quiénes deben diligenciar una hoja de control? La hoja de control documental. Como siempre nos preguntamos que de quién es la responsabilidad y demás, entonces
El artículo 12 del Acuerdo 02 del 2014 de la AGN determina que la persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación. Entonces, aquí nos deja muy claro que quien debe iniciar el proceso de diligenciamiento de la hoja documental es quien produce el documento, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Es decir, la dependencia productora, en algunos casos son los jefes de gestión documental, secretarios de sedes, secretarios de despacho, los gerentes, bueno, dependiendo del tipo, pero es quien inicia, o sea, en el momento en que se crea el expediente, se debe empezar a diligenciar el formato de hoja de control documental. ¿Cuándo se debe formar? Durante esta es la hoja de control de las que les estaba hablando. Entonces, este es el formato aprobado por la Gobernación de Cundinamarca y es un formato muy, muy sencillo. Estos son los datos que vamos a diligenciar y entonces les voy a explicar paso por paso cómo se debe diligenciar. En el caso de la dependencia, es la oficina productora, como les decía, quien inicia. Entonces ahí lo que vamos a marcar es qué dependencia está produciendo el documento. En este caso, quiero que tengan muy en cuenta que nos vamos a enfocar en el tema de contratos, porque esta capacitación como tal se basa en la hoja de controles debido a un hallazgo que tenemos en la serie de contratos. Entonces, y además es lo que más manejamos en la dirección administrativa y financiera. Por eso es importante que todos conozcamos bien cómo se debe diligenciar. Y lo citamos a ustedes específicamente porque ustedes son las personas encargadas de tratar el tema de contratación con cada dependencia. Entonces, vamos a identificar la oficina productora. La serie o código es de acuerdo a la tabla de retención. Ya les voy a enseñar exactamente de dónde sale el código de cada... Listo. Entonces, cuando hablamos de la dependencia, estamos hablando del despacho del gobernador, las secretarías, unidades administrativas o según corresponda. Aquí no nos piden dependencia interna, entonces no tenemos inconveniente. Y de aquí va a salir la información. Cuando estamos hablando de los códigos, entonces en el caso exacto de los contratos, esta es la tabla de retención de la Gobernación de Cundinamarca. Y estamos específicamente en el área de la Secretaría de Salud, en el despacho del secretario estamos con la serie contratos de prestación de servicios, la serie contratos, subserie, contrato de prestación de servicios. Entonces, en este caso, la subserie y el código que nos piden cuando nos dicen acá, el código de la serie va a venir siendo este, y el código de la subserie va a venir siendo este. Entonces, esta es la información que nosotros debemos diligenciar en nuestro formato. El nombre de la serie, como les decía, es contratos y la subserie vendría a ser contratos de prestación de servicios. Esto es como la explicación de la tabla de retención documental en general, pero quiero que solamente nos enfoquemos en esta partecita, ya que es lo que nos interesa para diligenciar el formato. La segunda parte de la hoja de control nos pide unos datos, que son número, que vendría siendo el número consecutivo de 1 a n, la fecha. En esta fecha se debe consignar la fecha que tiene el documento como tal, de acuerdo nos indica el mismo instructivo de diligenciamiento de este formato que está en iSolution. El tipo documental, entonces aquí vamos a especificar qué tipo documental estamos consignando en la carpeta, y los folios es la cantidad de folio que ocupa el documento. Es decir, si yo tengo un contrato que inicia, estamos hablando específicamente del contrato. Entonces, si el contrato inicia en el folio 1, pero termina en el 5, lo que vamos a consignar es del 1 al 5. Si entonces el contrato solo tiene una hoja, lo que vamos a hacer es consignar del 1 al 1. Listo. Por ejemplo, acá tenemos un documento que vendría siendo el SPC, certificado de banco de proyectos, que iría del folio 1 hasta el folio 1 porque solo está conformado por un folio.
En cambio, los estudios previos, como tienen varios folios, entonces van desde hasta, ¿vale? Aquí está la parte que les decía, la dependencia de Secretaría de Salud. Ay, perdón, ahí hubo un error de escritura. Las series contratos, y este es el código 114, como lo miramos ahorita. La subserie contratos de prestación de servicios y el código 63. Estos documentos salen de donde les mostraba ahorita que, esos datos salen de donde les mostraba ahorita que es la tabla de retención documental. Los datos de responsable, entonces la fecha de elaboración de nuestra hoja de control se consigna de acuerdo a la fecha en donde iniciamos a diligenciarlo. Entonces, el formato, bueno, otra cosita que les quería decir es que la fecha es día, mes, año completo. Los 4 dígitos del año, por favor. El nombre de quien elaboró, pues letra clara al elegir el nombre y la firma de quien elaboró. Un ejemplo claro es este. Entonces, eso es básicamente. Unos datos importantes a tener en cuenta al momento de diligenciar nuestra hoja de control es que la hoja de control va al inicio de la carpeta. Es el primer folio que debemos encontrar en la carpeta. Lo otro es que se lleva una hoja de control por expediente. Cuando el expediente se compone por más de una carpeta, entonces debe ir otra hoja de control en la segunda carpeta y así sucesivamente en las hojas de control que tengan los, dependiendo de las carpetas que tengan, va la cantidad de hojas de control. En el caso en el que los documentos descritos en el expediente requieran más de una hoja de control, esto es, por ejemplo, mi expediente de pronto tiene muchas tipologías documentales y se me acabó mi hoja de control, pero no he terminado el expediente. Entonces lo que hacemos es anexarle otro formatico de hoja de control y continuamos ahí con los tipos documentales que nos faltaron por incluir. Entonces tenemos... otra cosita es que, bueno, lo podemos diligenciar en computador. Lo podemos diligenciar en computador o lo podemos diligenciar en esfero negro con letra legible. ¿Qué pasa en el caso de diligenciarlo en computador? Y este es uno de los hallazgos que tenemos. Es que diligenciamos y hacemos un solo formato de hoja de control para todos los contratos, siendo que no todos los contratos tienen la misma documentación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta al momento de diligenciar que la hoja de control es como la especie de un índice de... Entonces, yo no puedo poner que tengo un documento cuando realmente no está en la carpeta. Entonces, nuestra hoja de control tiene que describir exactamente lo que hay en el documento, en la carpeta, documento por documento. Ese es un tema, pues, que es bastante importante. Les voy a habilitar los micrófonos por si tienen alguna duda o pregunta para resolver. Okay. Hola. Las personas que llegaron tarde, si de pronto... Hola. Hola, cuenta. Le habla Fernando León, del CRUE. ¿Cómo estás? Muy bien, una preguntita. ¿Esa hoja de control se debe diligenciar, no sé, la pregunta es esa, al comienzo, cuando yo radico allá en la DAF, Sí, o sí. cuando termine? No. Cuando ya vaya a pasar al archivo. Al inicio del trámite se debe ya, al momento de tú crear el expediente, en ese momento debemos empezar a diligenciar la hoja de control. Bueno, eso cuando se hace presencial, pues uno va y lo radica, pero si hay cambios, digamos, porque los abogados sugieren cambios, supongamos que uno haya foliado mal o que haya colocado mal la codificación, o que este documento no va acá, sino va más adelante o va más atrás, en el orden que ellos lo establezcan, a mí me parecería mucho más fácil al final, cuando termine la contratación, si es necesario, pues le bajan a uno la carpeta y uno le coloca los folios y establece la hoja de control documental, porque si no, entonces se perdería la lógica de ¿cómo sería? Del proceso. Eso. Ahora, en este momento, digamos, nosotros estamos haciendo toda la contratación por SECOP, todo en página y todo lo mandamos virtual.
Sí, sí. ¿cierto? Documentos no tenemos. Entonces, allá cuando impriman toda la información, que yo no sé quién la estará haciendo para armar las carpetas, esa persona sería la encargada en su momento de realizar la hoja de control. Sí, señor. En este momento sí tenemos ahí como una pequeña salvedad porque pues como usted nos dice, no estamos realizando el proceso como anteriormente lo veníamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Al momento de que llegan los documentos, lo que hacemos es imprimir, crear la carpeta física y en ese momento estamos diligenciando la hoja de control documental. Ok, perfecto. Pero sí es importante el dato que das de que sí, de pronto sí sería bueno crear un filtro cuando pues retomemos el proceso como lo veníamos haciendo anteriormente, que sería que se realizara después de la revisión del abogado, ahí sí diligenciar la hoja de control para que no vaya a ocurrir lo que tú decías, que pues que ahí sería una pérdida de tiempo y de recursos. Claro, porque al final digamos que se baja el contrato y el contrato uno no lo relaciona. Cuando uno sube inicialmente, el contrato no se relaciona. O sea, quedaría volando el contrato, más la póliza y todas esas cositas no quedarían en la hoja o quién sabe quién la llenar. No, No sabe uno quién la llenaría. ustedes llegarían hasta el punto del contrato. Después del contrato, como ya el expediente pasa a otra área, lo que hacemos nosotros es irlo alimentando. Entonces, Ah, ya si llega la póliza, sí, nosotros vamos incluyendo la póliza en el archivo de la DAP, nosotros mismos vamos incluyendo la póliza y vamos diligenciando la hoja y así sucesivamente con todos los documentos que van, perfecto. como Eh, son, por ejemplo, las cuentas, el cobro y demás. a uno lo que más de pronto se le dificulta estando en un área diferente es, por ejemplo, colocarle la marquillita esa que lleva la carpeta abajo, en la carátula, El rótulo. para saber el contrato, los códigos, toda esa cosa. Uy, qué problema tan terrible, porque todas las veces tiene uno que ir a buscar, oiga, ayúdame, este número está bien o esta cosa. De pronto la secretaria del área no tiene la información precisa, entonces eso es desperdicio de papel, porque cada ratico, no, ese número no va ahí, cámbielo. Que es de tal tamaño, cámbielo. Que es tal cosa, cámbielo. Entonces, sí, de pronto sería bueno que dentro de pues más adelante nos mandaran como el rotulito, que Ujú. sea pronto, y como en los códigos, de Lo que manera pasa que uno es no que tenga por qué los modificar códigos códigos ni nada. varían dependiendo del tipo de contrato. Entonces, Exactamente, sí, sí. Pero el la lista de códigos de pronto que tenerla uno, porque ujú. arriba no le hacen a uno una listica. Le dicen, no, traiga la carátula, viene bien desarrollada, está mal. Otra vez, otra hoja perdida. Sí, sino que tenga uno como la claridad. Es más, antes de imprimir uno poder verificar, chulear si está bien o está mal para poder imprimir y no dañar tanto papel, que es que el desperdicio es muy fuerte. Sí, sí, señor. Muchas Sí, gracias. de igual manera podríamos estarles enviando, como tú decías, el código. De igual manera, la tabla de retención, todos los tenemos al acceso. O sea, también están en solución publicada y podemos mirar ahí los códigos que tienen. Aunque es un poquito difícil entender, entonces facilitándoles un poco el trabajo, podríamos hacer un cuadrito Sí, donde se les ponga sí, sería maravilloso. Porque y es que para estar consultando y soluciones eso es un lío. Para estar consultando y soluciones uno, y solución es fácil porque hay que tener bien el número del proceso o el nombre exacto, porque uno dice, ¿cómo es que se llama esa tabla? Dios mío, patatán. Entonces, tenerlo ahí como un archivito ahí de soporte de uno, pero en sus archivos, ¿no? sí, sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene, de nada, con mucho gusto, ¿alguien más tiene alguna duda o algo que aportar? Ya vamos finalizando. Buenas tardes, Ginette. Quería pedirte un favor especial. Resulta que es que mi conexión a internet es muy deficiente. Entonces, del total del tiempo que ha sido media hora, solamente he podido estar como en tal vez en 2 o en 3 partes de la presentación. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad que nos puedas enviar esa presentación a los correos, Claro que por sí, favor. las envío a todos para que... Ah, no, de hecho que estamos grabando la reunión para los que acabaron de ingresar, entonces también se las puedo compartir a todos al correo porque pues ya vamos finalizando. De hecho, pues era un tema muy corto y muy preciso, entonces no nos íbamos a demorar mucho tiempo. Entonces, para las personas que apenas están ingresando, la capacitación está siendo grabada para que puedan mirar la información que se les estaba aportando. De igual manera, allí está mi número. Cualquier cosa que necesiten, entonces yo les puedo estar también por WhatsApp, perdón, que quedó aquí mal el número, 314, solucionando sus dudas.
Listo. Ay, ahora sí me fue. Buenas tardes, Ginette. Bueno, Yo sí tengo una duda. Nosotros somos del área de medicamentos de IBC. No sé si a nosotros nos aplique diligenciar ese formato como tal o no. Nosotros que manejamos en nuestros archivos las actas de las visitas que le realizamos al establecimiento y los documentos que ellos envían solicitando la autorización, no manejamos más. En ese caso, ¿nos aplica o no nos aplica no, esa? las actas son una serie simple, entonces no tienen que utilizar la hoja de control documental, es solo para serie documental compuesta, que era lo que les decía ahorita, cuando hablamos de un expediente, como son las historias laborales, estamos hablando todo el tiempo, por ejemplo, si fuera mi historia laboral, estamos hablando de Ginette Ruiz, aunque hay diferentes tipos documentales. Eso es un expediente, mientras que las actas, todo el tiempo estamos hablando de actas de diferentes temas, pero son actas, entonces eso las convierte en una serie simple. Entonces, en ese caso, ustedes si solo manejan esa documentación, no deben incluir la hoja de control documental. Vale, gracias. Utilizar en el caso de contratos o lo que les decía, historias laborales, expedientes disciplinarios. Cuando son series simples como oficios, actas, no deben llevar hoja de control. Hola Gine, buenas tardes. Y buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, hospital. Bueno, vale. Gine, ya a partir de nosotros, o sea, nosotros como tal, a partir de la contratación de este año, ¿aplicaríamos qué implementación de mejora para la oficina jurídica tendríamos que aplicar? Bueno, Osquitar, ustedes como tal manejan los contratos de, sí, ¿cierto? Pues es caso específico. Este año, pues el doctor Guillermo me asignó esa tarea y manejamos cuatro contratos. Es lo único que hemos manejado en este año. Pero pues lógicamente desde que ingresé pues se habían manejado pues otras contrataciones adicionales. Pero específico este año 4. Bueno, este año era lo que les decía, tenemos una salvedad porque pues realmente estamos generando más documentos digitales que físicos. Y por el momento de la contratación en la app, lo que estamos haciendo es que creamos una carpeta digital, el abogado nos envía toda la documentación, nosotros creamos la carpeta digital, imprimimos si queramos la física y nosotros mismos estamos diligenciando la hoja de control documental en el archivo de la app. Entonces, en este momento no se está realizando, pero de igual manera realizamos la capacitación. ¿Por qué? Porque Perfecto. hacer No, y el tema es interesante porque es que esa hoja de control es una hoja de ruta muy buena. O sea, eso lo ayuda a uno muchísimo. Organiza la carpeta de una manera que se le facilita a uno mucho encontrar la información. Exactamente. Es muy buena esa hoja de control. Es una de las ventajas que si necesitamos buscar un documento, simplemente lo buscamos ahí, ya sabemos a qué folio vamos, Sí. Vamos a mirar los 20 folios, las 20 tomos del contrato. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Pero Listo, pues vale. en este momento lo estamos realizando así, esperamos que en algún momento, y sé que va a pasar, vamos a poder volver a la oficina, volver a crear la carpeta física, porque aunque pues estamos en el tema del cero papel y el trabajo digital, pues tristemente el tema no ha venido avanzando mucho y todavía vamos a tener que imprimir carpetas y demás, entonces es importante que todos ya sepamos cómo vamos a realizar y a diligenciar el formato. Listo, no, pero yo veo que ahí se ha avanzado mucho. El tema de los contratos que manejé este año, ustedes básicamente todos los tenían digital y cualquier cosa era ir a consultar, y se imprimía y listo. Exactamente, sí. Y de igual manera la información está mucho más accesible porque por lo menos en el tema de los supervisores de contratos, yo que soy supervisora de contratos y los que hemos sido supervisores de contratos sabemos el chicharrón tan grande que es tener un contrato a nuestro cargo y que necesitamos la información para poder estudiar, para poder dar nuestros vistos buenos, para generar nuestros informes. Entonces, eso sí nos ha facilitado bastante. Vale. Gine, entonces, ¿será que nos basamos en la grabación o será que tú nos puedes regalar las diapositivas? Quieren ambas cosas, les envió la grabación y les envió la diapositiva por si ustedes quieren reforzar o quieren mirar alguna duda que tengan, ¿no? O de igual manera, como les decía, también me pueden escribir y vamos cualquier otro tema que tengan. Y de igual manera también les voy a compartir el cuadrito que decíamos con los códigos, que de hecho yo ya tengo,
ya lo hemos manejado, entonces para que ustedes también lo tengan más sencillo. Perfecto, listo. Vale, muchísimas gracias, Ginette. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene una duda o algo más que agregar? O ya vamos por finalizada la capacitación. ¿Podrían activar la cámara un segundito para yo tomar una captura para que quede como constancia de que realizamos nuestra capacitación? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y espero que hayamos aprendido un poquito más el día de hoy. Bueno, A ti Muchas muchísimas gracias, gracias, Ginette. Ginette. que estén muy bien. Un feliz día. Chao, que estés bien. Gracias, chao. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.